déjame preguntarte algo. ¿Qué ves aquí? ¿Un sombrero? ¿Una montaña? Ahora, ¿aquí qué ves? Suena como una tarea tonta. Son un montón de mamarrachos. ¿Quién tiene tiempo para ponerse a pensar en cosas así? Pero déjame preguntarte, ahora que nos alejamos un poco de la imagen, ¿qué es lo que ves aquí? A los ojos de un adulto es imposible entender. Solo los ojos de un niño pueden ver lo esencial. Algo que parece una tarea fácil termina siendo bastante complicada. Pero no nos adelantemos y antes que nada hablemos de tareas complicadas. Adaptar libros a cine no es una tarea sencilla. Partamos por el hecho de que tienes muchas posibilidades para hacer esto. Muchas rutas, pero muy pocas que te den una buena vía al éxito. Puedes adaptar fielmente el material original y correr el riesgo de perder muchos detalles por el bien de ajustarse a un formato de 90 minutos o hacer algo diferente con lo que tienes entre manos y no latigarte tanto con los peligros de interpretar mal las cosas. Eso sí, sin olvidar que el otro riesgo que nace es que te fusilen por no haber calcado a carbón detalle a detalle el libro del que te inspiras. Digamos que esto pasa en el cine regular, pero si hay una industria que disfruta particularmente de adaptar libros a películas es la animación. En este departamento tenemos de todos los ejemplos, adaptaciones fieles al material como los cuentos de Disney, La Cenicienta, Blancanieves, animes como Cuentos de los Hermanos Grimm, otras películas como La Telaraña de Charlotte en el 73, una visión más conservadora de lo que puede ser el adaptar una historia infantil lineal al cine sin correr mayor peligro. Sin embargo, en épocas más recientes han surgido otras adaptaciones más avesadas que se atreven a poner su granito de arena en la narrativa para diversificar las historias que tienen entre manos. Adaptaciones literarias que me atrevería a llamar arriesgadas pero excepcionales podrían ser películas como El Planeta del Tesoro, que se basa en el libro de La Isla del Tesoro de 1883 y que pasa en un contexto absolutamente lejano a lo que viene a ser la Odisea espacial. También tenemos Cómo entrenar a tu dragón, que adapta su libro homónimo pero que se bifurca de una manera radical del material de origen para desarrollarse como su propio universo fascinante de ver que nos atrapó a todos en su momento. Y claro, tampoco podemos olvidar a Coraline, que es su propia vuelta en sí, un espectáculo fantástico que también adapta el libro de su propia forma excéntrica y propositiva que deja su impacto hasta el día de hoy con las audiencias. Algo que tienen en común estas adaptaciones más valientes es que vienen de materiales de origen, si bien conocidos, no extremadamente instaurados dentro del colectivo cultural global o no al menos en un estatus de hito literario. Pero ¿qué harían si les digo que existe una película que se atreve a tomar estas decisiones de variar la historia un poco de su material original, asumir sus propios riesgos y al mismo tiempo tomar la iniciativa de traer a la pantalla uno de los iconos más grandes de la literatura infantil del siglo XX, que es mundialmente reconocido? Esta pequeña valiente es la película de Le Petit Prince o El Principito de 2015, película francesa híbrida CGI y stop motion del director Mac Osborne. Una adaptación del Principito que, a diferencia de múltiples predecesoras, no decide quedarse estancada en una adaptación literal de la obra paso a paso, sino que también decide exceder un poco en su historia y la amplía de una forma lo suficientemente interesante, mezclando entre el realismo de la historia en la realidad y también toques de fantasía lo suficientemente atrevidos como para lograr llamar la atención del público sin caer en la total invención de los autores. Tengo una relación muy estrecha con esta película y les digo que si solo fuera cualquier adaptación literaria que sale y se estrella contra la fría realidad de que es mediocre, no la estaría socializando aquí el día de hoy. Es por esto que me voy a tomar la tarea de hablarles de esta película un poco más a detalle para que también le den una oportunidad a esta obra que parece olvidada dentro del vasto catálogo de animación adaptativa, pero que sin duda no falla en sorprender y en elevar un poquito la barra en adaptaciones de libros, por más que la comunidad de críticas se rehúse a admitir lo mucho que es capaz de traer a la mesa. Pero antes de comenzar, debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay disponibles miles de cursos con los que cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o quieras aprender a hacer una buena adaptación de libro o película, Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de YouTube para principiantes, cómo empezar y hacer crecer tu canal de YouTube, dado por Ali Abdal, que
está completamente subtitulado al español. Este curso es buenísimo para aprender cómo arrancar en este medio de YouTube, desde que parece que ahora los jóvenes solo pueden trabajar en esto y en el call center. No solo eso, sino que este curso viene acompañado de una ruta de aprendizaje con muchísimos cursos más para que puedas profundizar en tu conocimiento y darle con toda. En cuanto a contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en este idioma para mejor accesibilidad, y en el caso de que el curso no esté en español, Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites ni distracciones, como por ejemplo los anuncios. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Y el precio es súper asequible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por café en un mes. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos, y es más, las primeras 500 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes gratis de Skillshare. Muchísimas gracias a Skillshare por patrocinar este video. La trayectoria de la animación en Francia es amplia. Se podría decir que comienza de forma casi que simultánea con el resto de la industria de la animación occidental junto a Estados Unidos al comienzo del siglo XIX. Y el mundo de la animación e ilustración francesa no se queda ahí, porque es también alrededor de este tiempo que comenzaron a salir grandes hitos de la literatura infantil y juvenil francesa con piezas como El pequeño Nicolás, Las aventuras de Tintín, Astérix, Les Chats. Mi francés es un asco. Con un boom tan grande de contenido ilustrado, era inevitable que los propios estudios franceses se pusieran manos a la obra para ponerse a realizar pequeñas adaptaciones de los productos que ya tenían entre manos. Pero un monstruo que este apartado de la industria no podía ni comenzar a concebir cómo traer a la pantalla grande era indudablemente El Principito. Todos hemos leído El Principito, y si no lo han hecho deberían, porque sin ningún atisbo de cuestionamiento es una de las obras literarias más trascendentales, no solo para la literatura infantil, sino para la literatura de culto general, que está tan entrañada en el subconsciente colectivo del público que es muy poco probable que te encuentres a alguien que no sepa dar razón de qué es qué cuando le pones enfrente a un niño, un zorro y una rosa. Este libro de Antoine de Saint-Exupéry es el libro infantil francés. Tiene un encanto tan simple y tan complejo a la vez que lo único que hace es dejar perplejos a todos sus lectores por la experiencia que ofrece al comenzarlo a leer. Es que, hermano, tengo algo más que decir. Estamos hablando del Principito. Si lo trasladamos a otro ámbito fuera de la literatura, es como mostrarle un Mickey Mouse a alguien y que no te sepa decir quién es el ratón. Y no solo porque sea muy famoso dentro de la cultura pop, sino que sinceramente, si lograste sortear el colegio sin que 4 profesores de español te lo estamparan como plan lector, la verdad es que me quito el sombrero ante ti. Este titán de la literatura en temas de adaptaciones no se queda corto, porque no le faltan. Traducido a 300 idiomas y dialectos, incluidos métodos de accesibilidad como el braille, y desde ahí también 8 adaptaciones mal contadas por mí, no estrictamente francesas, digamos reconocidas, que van desde el 74 con su primer largometraje musical angloamericano de Stanley Donen, que se empeña en adaptar paso a paso la historia relatada en el libro, su anime japonés del 78 llamado Las aventuras del Principito, con suerte menos triste que Heidi, su absolutamente fantasiosa serie de los 2010 es que pongo plata en la mesa, alguno de ustedes soperutanos ha visto porque la pasaban en Discovery Kids, pero realmente ninguna adaptación que estuviera bien consagrada dentro del imaginario general que fuera capaz de dejar al Principito inmaculado dentro del cine infantil. Adaptar bien al Principito era un reto complicado, imposible diría yo, porque el problema es que el Principito, por más pretencioso que parezca, se trata más de una idea que de un personaje. El Principito es idílico, no aterrizado a un mundo concreto. Por algo, una de las frases más importantes del libro es: todo lo esencial es invisible a la vista. Es la personificación pura y dura de la inocencia infantil que estrella como un tren al aviador, quien no es solo el narrador de la historia, sino la trampa argumental que agarra del tobillo al lector adulto y lo hace bajarle 3 rayitas a su pedantería que pretende llamar madurez, para después arrancarle este sentido de comodidad creado con las historias del niñito misterioso cuando, spoiler, inevitablemente muere al final del texto. Es como Evangelion, que bebe de la inocencia del pobre tonto que entra pensando que va a haber un anime de mechas, para que se hagan una idea. No quiero ahondar mucho en la historia porque les aseguro que la película más adelante lo hará, pero el tema aquí es que ninguna de las anteriores adaptaciones del Principito habían logrado darle en el clavo, porque se estancaban en los dos extremos de las adaptaciones que les comenté en la introducción. O se apegaban fielmente al texto
original sin darle oportunidad a la fantasía que incentiva el libro, limitando el concepto del Principito, o se iban para el otro lado de la balanza que convertían el concepto del Principito en una total odisea espacial fantástica que poco o nada tenían que ver con el libro original. Como la serie animada del 2010 que por más encantadora y endulzada que esté por la nostalgia, no deja de ser abismalmente distante a lo que quería transmitir Saint-Exupéry. Esta pollita venía fregando a la industria de la animación francesa por un largo rato, que estaba algo encasillada en hacer adaptaciones no tan ambiciosas de sus productos literarios juveniles como la serie del Pequeño Nicolás y esa película de motion capture de Tintín que mucha gente no recuerda a menos de que seas yo y te haya tocado verla 1000 veces por Acción Caracol los sábados después de Doble Vía y Club 10. Uno de los retos que traía la adaptación del Principito era la búsqueda de balance entre la fantasía del libro, la fantasía desbocada que tiene la animación infantil y al mismo tiempo hacerle honor a lo que es el Principito en todo su esplendor. Todo esto sin fregarse el mensaje de lo esencial es invisible a la vista. Una puta hazaña, en resumen. Es así como en el año de 2015 aparece Mark Osborne y se pone la camiseta por el equipo junto al estudio franco-canadiense On Animation, mejor conocido por ser el estudio que nos trajo la película de Miraculous Ladybug. Sí, dije la palabra chistosa, ya sé. Method Animation, quien ya había trabajado anteriormente en la serie animada de 2010 del Principito, sin contar en también, ¡oh, qué gran sorpresa! La serie de Miraculous Ladybug. El increíble e incalculable daño que le ha hecho Miraculous a Francia, Dios mío. Orange Animation, que ha trabajado más que todo en animes. Finalmente, algo que no tiene que ver con la pinche mugrosa estúpida Miraculous Ladybug. Otros 3 estudios más y mucha, pero mucha plata del gobierno francés que no escatimó en gastos para realizar esta proeza. Es así que nace esta película, un hermoso híbrido de animación 3D con impresionante animación de stop motion y musicalización de Hans Zimmer. Sí, ese Hans Zimmer que escribió la música de esta pequeña e insignificante película llamada El Rey León, junto a muchas otras obras de arte en el cine. Es en serio que cuando les digo que al gobierno francés no le tembló la mano para tirar la casa por la ventana en nombre del honor del Principito. Pero suficiente de historias de producción que solo nos importan a mí y a los otros 3 niños sin bañar que ven este canal. Porque genuinamente el paseo emocional que se nos viene con esta película no es poco, y cuando les digo que se agarren de su silla para lo que viene, más vale que se saquen la cerilla de los oídos y me escuchen con atención, porque este es el alma y el corazón de la película del Principito. ¡Hey! Pero antes de que continuemos, oye tú, querido niño gamer, ¿te gustaría tener una facha de los dioses y empezar a vestirte con mi cara? Pues no te preocupes, porque si eres alguno de los energúmenos que alguna vez tuvo este extraño deseo por alguna razón, te comento que ahora están disponibles las maravillosísimas camisetas del canal. Esta vez de verdad, no como aquella vez donde me robaron. Por ahora tenemos disponibles estos maravillosísimos y preciosos 2 diseños, uno con mi cara de mapache y otro con un diseño que hice para clase. Pero se ve bacano, ¿sí o no? Si estás interesado en echarme una mano, vives en México, tienes la plata y quieres dármela a mí, viéndote fantabulosamente genial en el proceso, te invito cordialmente a que compres tu propia camiseta de Micos Trash Can. Aplican términos y condiciones. Este producto solo está disponible en México por el momento. Micos Trash Can no se hace responsable de algún tipo de combustión espontánea por usar esta camiseta que te va a hacer ver absolutamente genial. Eso es en la cola. Continuamos con el video. Ay, la película. He reescrito 3 veces este segmento y les podría hacer la pantomima habitual de explicarles punto a punto las cosas, resumirles un poquito de pan y circo, pero ¿qué les parece si hacemos algo diferente? Hagamos esto. ¿Qué les parece si les cuento una historia? Una historia que me impactó y puede que si me escuchan con atención tal vez decidan darle una oportunidad para que también lo haga. Les voy a hablar de la historia de una niña, una mamá, un aviador y un principito. La película del Principito es muy sencilla. Una historia de una niña suburbana que habita una mentalidad de adulto con piel de infante, en una cotidianidad lo suficientemente mundana como para que nos recuerde a nuestro mundo, con escuelas como las nuestras, adultos como los nuestros y familias como
como las nuestras. Imperfectas, a medias, a veces algo desarmadas, pero dentro de todo, normales. Nuestra protagonista no tiene nombre, solo es referida como una niña, y con esto abrazamos un poco lo mismo de que a veces un personaje solo necesita una palabra para que se entienda lo que es. Una niña que no parece tan niña, que vive sus vacaciones sola mientras su mamá está más obsesionada en ver qué futuro he de darle a acompañarla al día a día. Es con esta premisa que pasamos las vacaciones con la niña, que encuentra compañía en las tareas que le deja su mamá y que la distrae de su soledad. Y las cosas marchan a buen paso hasta que en su vida se estrella el aviador. Literalmente, su primer encuentro se da cuando una parte de su avión se estrella con su ala. Es un primer contacto brusco, aterrador, y por supuesto que el primer impulso de la niña es alejarse, tanto por lo que ella cree correcto como por lo que su mamá le dice. Fuera de que cualquier persona lógica mantendría a su criatura a metros del anciano demente de la puerta de al lado. Sin embargo, es un evento en particular el que lleva a la niña a acercarse poco a poco a esta persona de quien le advirtieron alejarse. Y es ahora no la hélice de un avión, sino un pequeño avioncito de papel que llega a su escritorio y que decía: érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que quería un amigo. Ante un misterio tan grande uno no se atreve a preguntar, y es así como esta historia tan particular llega poco a poco a nuestra protagonista hasta que decide ir a encontrarse con el autor de este sinsentido, el viejo que vive en la casa de al lado. La primera interacción de estos dos es peculiar. Es muy obvio que los papeles están invertidos, con esta niña que, a pesar de sentirse tan adulta por más que lo evite, aún deja ver su curiosidad infantil, y con este anciano que parece no ser capaz de actuar en la edad que se supone que tiene. No obstante, y a pesar de sus diferencias tan grandes, a veces una historia es tan enorme que se abre camino por sí misma y llega a los oídos de quien la necesita. En esta ocasión, llegando a los de la niña. Es así como se abren finalmente las puertas al fantástico mundo del Principito, dándole al espectador, que sí es conocedor de la obra, el honor de ver cómo las páginas literalmente cobran vida y cómo es jalado del brazo dentro de esta aventura. Ahora nuestro narrador es el aviador, quien nos cuenta que vivió una monótona vida sumergida dentro de la adultez, volando alrededor del mundo en su avión hasta que, por un accidente, acaba estrellándose en el desierto del Sahara. Y es así cuando justo pensó que jamás había estado más solo, que se encuentra con este peculiar niño de cabello rubio perdido en la mitad de la nada, que tenía un solo pedido: que le dibujara una oveja. Es también con este primer encuentro que al piloto no le queda más remedio que adentrarse en las historias del niño, quien de anécdota en anécdota lo lleva a las estrellas. Le cuenta de su asteroide, de su rosa y su primer amor, de los planetas que ha recorrido y de cada adulto que se ha cruzado en ellos, cada uno más absurdo que el anterior, y que le van abriendo los ojos a una verdad muy grande. Una verdad que aprendió con una de las criaturas más inesperadas, un zorro que le brindaría su amistad y le enseñaría el verdadero valor de domesticar a un amigo. Y es así como, sin darse cuenta, al igual que el aviador en su día, que la niña queda atrapada en esa aventura, mientras ahora es ella la que debe aprender a domesticar su corazón para dejar de estar tan sola en un mundo de adultos y tal vez encontrar un amigo. La historia de esta película es preciosa, una película que claramente tiene un objetivo temático claro, y es hablar de cómo este libro interactúa con el lector y con qué niños se encuentra hoy en día. Niños que no tienen tiempo para ser niños y adultos que no le dan mucho más interés a eso. El paralelo que se ejerce entre el aviador y la niña es magistral. Toma elementos de la historia original para plantear sus personajes de una forma concreta, y de ahí nos hace ver cómo el aviador se convierte para una niña lo que alguna vez el Principito significó para un adulto desesperanzado. Es indudable que el corazón central de esta película es el Principito. El esmero y dedicación que se le da a retratar esta historia es fascinante. La técnica de stop motion sin duda se lleva los reflectores, y es que al final del día de eso se trata, de mostrar cómo el Principito en su esencia no puede ser retratado como algo que no es dentro de su historia original, y que el verdadero impacto que tiene se da en cómo comienza a respirar en el corazón del lector, el cómo esta aventura le cambia la vida a quien lo cruza y cómo puede devolver un poco de esperanza y claridad a quien le lleve consigo al sacarlo un poco de la mundanidad del adulto, con la crudeza de lecciones tan grandes como el amor, la amistad, las obsesiones de los adultos, la muerte y finalmente la enseñanza de que lo esencial es invisible a los ojos y que solo con el corazón se puede ver, todo a través de la percepción de un niño que, dentro de su gran misterio y simplicidad,
puede cambiarlo todo, sin palabras grandes e intelectualismos. No quiero dañarles la película. En lo personal, mi único trabajo aquí es encaminarlos a que la vean y a que ustedes mismos se adentren en este mundo. Sin embargo, sí hay algo que puedo hacer y es mostrarles cómo esta película puede impactar en su vida tanto como el libro. ¿Que cómo lo sé? Bueno, porque yo también fui la niña que tuvo que atravesar esto en carne propia y que vio cómo esta fantasía le cambió la vida. Cuando era niña yo también leí El Principito. Tenía unos 13 años, estaba en séptimo y era una de esas niñas raras que se llevaban mejor con los adultos que con los niños. La niñez se me hacía un concepto despreciable. Eso junto a otra lista de ideas como la feminidad y el color rosa, que hoy en día abrazo un poco más, pero que entiendo que en su momento tal vez me causaban rechazo, no porque no tuviera una verdadera opinión formada sobre ellas, sino porque nunca me sentí bienvenida en lo que eran. Cuando se crece en este intervalo extraño de muy niña para los adultos y muy adulta para los niños, siempre se acaba optando por la soledad y por cultivar miles de escapes prácticos y llamativos para tal vez atraer un amigo. Es así como acabas sabiendo dibujar, cantar, tocar guitarra, bajo ukelele, escribir, declamar poesía y finalmente leer libros cultos como la Ilíada, la Odisea, Don Quijote y también El Principito. Cuando me topé con El Principito, para mi sorpresa me vi muy felicitada por los adultos a mi alrededor, aunque les miento cuando les digo que fue una sorpresa porque de por sí siempre me veía vanagloriada por leer literatura de culto desde una edad muy temprana, porque según la gente mayor de mi entorno eso era de una niña superdotada. Es bajo esa idea que leer El Principito no era muy diferente de leer El Mercader de Venecia, si tenía el mismo efecto en mi contexto de hacer que me dieran un poquito más de atención por educarme. El Principito es un clásico, uno de los ejemplares mayores de la literatura que tenemos hoy en día. Haces muy bien en leerlo. Era el comentario que más recibía, entonces no pude negarles que gran parte de mi decisión al leerlo venía del estatus que sí o sí me iba a dar. Sin embargo, poco sabía a qué me enfrentaba desde mi arrogancia infantil que pretendía disfrazarse de adulta cuando a los ojos de nadie lo era. También cabe acotar que entré a leer este libro habiéndome solo visto la serie animada de Discovery Kids, así que pensaba encontrarme con una lista de cosas un poquito muy diferentes a lo que verdaderamente contiene El Principito. Pero bueno, parte de esta historia no tendría gracia si no supiéramos a qué desgracia se iba a enfrentar la pobre diabla que era yo en ese entonces. Es así como me embarqué en el texto, algo extrañada al comienzo porque este libro, que según era tan importante para la cultura de la humanidad y que tantos adultos me habían impulsado a leer, no era ni la mitad de complejo que los libros que ya leía. Al contrario, era un libro muy infantil dentro de todo. ¿Qué cosa extraña tenía este cuento de niños como para fascinar a tantos adultos a mi alrededor? De todos modos, esto no importaba porque para cuando estaba cuestionando toda la situación ya había quedado embelesada por las familiares aventuras del niño de cabello platinado que se enamoraba de rosas y hablaba con zorros. Me encantaba cómo iba de planeta en planeta conociendo nuevos adultos peculiares que le enseñaban cosas. Me fascinaba ver sus aventuras en la tierra, descubriendo que era la amistad, el amor y la añoranza por el hogar. Me sentía tan enganchada como el aviador. Era una aventura que yo creía ya saber de memoria, más porque como cualquier niña despistada pensaba que el libro iba a tomar giros parecidos a la serie que ya había visto. Y es con esa misma arrogancia que creía que ya conocía el final de todo. No obstante, las cosas en el libro comienzan a tomar un camino muy claro cuando aparece la serpiente y es así como terminé viviendo en carne propia el terror del aviador al saber hacia dónde se dirigía todo. Yo estaba en negación. No era posible. ¿Qué clase de libro como este, tan infantil y con dibujitos, iba a terminar su historia de una forma tan cruda? No puede ser, es que en serio, no puede ser. Además de que no pasaba en la serie, entonces no pueden terminar las cosas así. No, es que no puede ser. Eran todas respuestas que formulaba en mi cabeza para no enfrentar la realidad de lo que estaba pasando. Así como el mismo aviador se rehusaba a aceptar lo que venía en camino a pesar de que el Principito intentara prepararlo de las formas en que sabía, pero finalmente fue así que enfrenté por primera vez a la muerte en su totalidad y aprendí que por más que la
la intentes evadir es inevitable y que también se puede llevar al héroe de tu libro. Fue leer ese final, ver la muerte del Principito y en menos de lo que cantó un gallo estaba mandando a la mierda mi libro, maldiciendo a cualquier persona que alguna vez haya querido que lo leyera y desapareciendo mi copia porque Dios y yo sabemos que prefería leer cualquier novela de Mario Mendoza a volver a pasar por una experiencia tan desgarradora como lo fue atravesar esta historia. Y es que es curioso como la muerte vista a través de los ojos de un niño duele mucho más que de la forma forense en la que la puede ver un adulto. Es entonces después de esto que enterré muy al fondo de mi cabeza cualquier cosa relacionada al Principito y crecí. Corrí y corrí, abrí el canal, comencé a trabajar a los 17, me fui de mi casa, me hice amiga de gente mucho más grande que yo y me refugié en la adultez y el sobreintelectualismo para justificar mi existencia sin que nadie tuviera la audacia de verme como una niña que, siendo franca, seguía siendo. Así pasaron los años, no en balde, y por más que me esmerara en creerme muy de 25 a los 19, aún con este discursito de detestar a los niños y a todo lo que tuviera que ver con ellos, en el fondo siempre tuve una pequeña puya que no me permitía despegarme de todo lo que alguna vez fue esta inmadurez, porque, vamos, por favor, mi trabajo ya constaba de reseñar caricaturas, verle la quinta pata al gato en productos para niños y hablarle a una audiencia medio infantil. Era un constante inescapable en mi vida. Seguí creciendo más. Y, para sorpresa ahora mía, acabé desarrollando una afinidad por la pedagogía infantil, jugando otra vez como niña y aprendiendo a enseñar, sintiéndome más plena así que cuando juraba que nunca iba a tener hijos y que la infancia era aborrecible. Es posterior a todo este trabajo de reconstruirme a pedacitos que empecé a darme cuenta del enorme odio que hay hacia los niños a mi alrededor y en todo lado, en la calle, en las casas, en el internet, en el mundo. Y es con esto que llegué a algunas conclusiones. El mundo de hoy es un mundo que ya no tiene tiempo para la infancia ni para la literatura, donde la masificación y la adultización de los niños es tan permanente que ya no tienen oportunidad de ser lo que son. Desmenuzar el mensaje de esta película del Principito nos entrega una idea jamás tan vigente como en tiempos de ahora. Tiempos donde a los niños se les criminaliza por ser niños, por intentar buscarse un pedacito en el mundo, ya sea siendo lo que son o haciéndose pasar por entes más maduros para que los acepten con más facilidad. Y es una cosa que he visto en primera línea y lo he visto con mis fans y lo he visto con niños alrededor del mundo si estamos saliendo de mi experiencia. Los niños son unos entes intrigantes, complejos, animalísticos en un mundo donde se prolifera la idea de que el ser es superior al humano, la razón superior al animal y donde se reprocha cualquier acto de ignorancia, donde se nos haga caer en cuenta de nuestras falencias morales alimentadas por el pánico que supone nuestra miope visión del mundo. Mucha gente despreció la película del Principito por ser tan infantil, una trama boba que se iba mucho al lado de la fantasía y que deslucía el texto original, pero a mí me parece una apreciación muy adulta para una película que no pretende serlo. Sí, sé que suena muy irónico viniendo de mí, la vieja que le adjudicó 45 cargos penales a un koala animado, pero en este caso particular, cualquier intelectualismo que se le aplique a esta película lo único que hace es aseverar su mensaje, que es que vivimos en un mundo demasiado adulto que no es capaz de abrazar en ningún momento algo que le parezca inferior o en este caso infantil. Esta película en particular fue capaz de enfrentar al espectador a una historia no muy contada del Principito y es la relación que puede desarrollar el lector con el material de origen. ¿Y quién mejor para este experimento que un niño que crece en un mundo que le pide a gritos que madure ya? La película del Principito, por más infantil que sea, es capaz de ver a los ojos a los niños que crecían demasiado rápido y tomarlos de la mano para que abracen lo que es su infancia. La experiencia de la niña me habló en mi adultez de la misma forma en la que la del aviador me habló en mi infancia, así como pasó en la historia de la película. Reencontrarme con esta película me dio la oportunidad de abrazar de vuelta muchas cosas que no sabía que tenía enterradas, simple y llanamente porque en su momento también fui esa niña que desechó cualquier esbozo de inmadurez, que mandó al Principito a la mierda por morir y desapareció la copia de su libro sin saber que la verdadera rabia no era en contra de la serpiente, sino con la idea de que en mí muriera esta inocencia que luego aprendería que era el Principito. Fui esa niña que cuando se dio cuenta de que efectivamente era muy tarde para rescatar las cosas que quiso dejar ir con tanta prisa y que ahora ya tiene eso que tanto quería, que era crecer, se da cuenta que nunca se dio el tiempo de vivir la niñez que se tiene una sola vez. Y estoy segura de que no soy la única. La cuestión es que sí, la infancia viene y se va en un parpadeo. Sin embargo, eso no significa que con la muerte de esta no se pueda encontrar algo bello de vuelta que nos permita seguir creciendo sin olvidar.
Porque sí, es muy cierto, el problema nunca ha sido crecer, sino olvidar. Y es en este mismo sentimiento de recordar las cosas bien que después de casi 10 años me volví a comprar mi propia copia del Principito para volver a leerlo y vivirlo de una forma diferente, sin mucha teoría o complejo de superioridad, sin la narrativa estúpida que ahora tiene el internet alrededor de un libro tan precioso porque creen que al leerlo les dará un estatus en vez de un mensaje conciso que reciben del libro, pero no de la película, porque la película es muy infantil. Y es que si tu pensamiento sobre la película es que desmerece al libro por ser tan obviamente para niños, es que no has entendido algo tan básico como que el mensaje no es más o menos valioso por el sitio del que provenga, y que mucho de lo esencial es invisible a los ojos, cosa que parece que solo un niño puede entender bajo efectos prácticos y que puede ver qué cosa es un sombrero y qué cosa es una boa comiéndose un elefante. Es con esto que tampoco ignoro obvias cosas como que la película no es perfecta, que sí hay algo de verdad en esto de que no existe o existirá adaptación al cine que sea digna para una obra tan magna como El Principito. Y eso está bien, porque esta película, más que quedarse siendo una adaptación, va más allá y le habla a su audiencia. Niños de hoy que pueden resonar con el mensaje del Principito no de una, sino de muchas formas que los ayudan a crecer con el corazón un poquito más completo. Finalmente, sí, puede que la película del Principito no sea la obra más compleja que hay por ver, pero es aquí donde yo les digo que a veces para cambiar la vida de una persona no se necesitan muchas maromas. Y si un niño, un zorro y una rosa fueron capaces de hacerlo antes, no veo por qué una niña, una mamá y un aviador no puedan hacerlo de nuevo. Escribir este guión ha sido una de las actividades más complejas que he hecho en este canal. Sin joder, porque no saben la cantidad de versiones que redacté intentando no meterle 45 adjetivos académicos a una película que es del calibre como la que acabamos de ver. Es muy difícil hacer menos pensando que se logra más duplicando todo el esfuerzo que se le pone a la producción. Sin embargo, aprecio mucho la oportunidad que me dio este video de reconectar con algo mucho más simple que tal vez puede que les llegue un poquito más cerca a ustedes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. También que estoy invitada al Salón del Ocio y la Fantasía el día 12 de octubre en Bogotá, por si quieren venir a saludarme. Y recuerden que este video fue patrocinado por Skillshare y que las primeras 500 personas que le den clic al link de la descripción obtendrán un mes de clases gratis. Un especial agradecimiento a Garuda por ayudarnos con la edición. Yo soy Mikos Trashcan. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Y un saludo peludo a Sugar Medikit, Pablo Medina, Andrex7M2, Olo Ice, Cayenne Blast Doof, Mango, Luis Ask XD, El Cosmicidas, La Pol y Yassi por ser los micomiembros de este mes. Recuerda, si quieres unirte al canal, está aquí abajo mismo para que lo hagas.